Y vamos a dar inicio dejándole el micrófono al coordinador general de la Unidad de Transparencia del Poder Judicial del Estado de México, maestro José Edgar Marín Pérez, a quien le damos un fuerte aplauso. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a continuar con los trabajos de esta mañana. Me da mucho gusto ver a los estudiantes. Decía el poeta uruguayo Mario Benedetti, ¿qué le falta por probar a los jóvenes en este mundo de consumo y humo? ¿No? Y parafraseando a otro de los grandes poetas chiapanecos, Jaime Sabines, refería que cuando un foro es capaz de concentrar a tantos jóvenes, eso quiere decir que todavía existe la esperanza. Entonces, bienvenidos a todos los jóvenes de las distintas universidades y colegios que se dan cita el día de hoy. Veo también a muchos colegas titulares de unidades de transparencia, bienvenidos, con quienes hemos estado trabajando de manera estrecha. Y uno de los aspectos, creo yo, importantes que tiene la transparencia y la justicia abierta es que va creando comunidades amigables, como bien lo refería en la mañana Peter Sharp. Y bueno, pues el día de hoy me congratulo de estar aquí con amigos dentro de esta gran comunidad de la transparencia y la justicia abierta. Bueno, pues me voy a permitir presentar a la doctora Laurence Patán. Laurence, me comentan, bueno, va a disertar su ponencia de manera virtual, entonces la voy a presentar. Bueno, Laurence Patán es directora general de la Fundación para la Justicia. Anteriormente trabajó en México Evalúa, donde coordinó el programa de transparencia para la justicia y desarrolló investigaciones sobre independencia judicial, justicia abierta y justicia digital. Es doctora en Ciencias Políticas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, México, maestra en Periodismo por la Universidad de Nueva York y licenciada en Comunicación por el Instituto de Estudios Políticos de París. Adelante, mi querida Laurence, es tuyo el auditorio. Muchísimas gracias, Edgar. Es un gusto saludarles y primero de nada les quiero pedir una disculpa enorme por no poder estar presencialmente, pero de corazón estoy con ustedes. Y pues decirles que pues agradezco también al Poder Judicial del Estado de México, al magistrado Sodi y a Edgar Marín por la invitación a esta mesa. Me da muchísimo gusto también saludar a mis compañeros de mesa, de hecho, y compartir con ellos este espacio tan relevante en el contexto que vivimos actualmente. Pues como todos saben, se aprobó hace unos días una muy amplia reforma judicial que el Ejecutivo Federal justificó por la necesidad de democratizar la justicia y de mejorar la legitimidad de las personas juzgadoras y del Poder Judicial, temas centrales en la justicia abierta. Desafortunadamente, esta reforma no plantea en realidad nada en ese sentido y en realidad más bien vamos en un retroceso, como lo voy a comentar a continuación. Ahora bien, ciertamente no es algo nuevo que los poderes judiciales no tienen muy buena fama. De acuerdo con la encuesta nacional de victimización y percepción de seguridad pública de este año que acaba de publicar el INEGI, 38% de las personas dijeron confiar poco o nada en sus jueces. Ahora, la idea de los promotores de la reforma es que dicha legitimidad provenga de las elecciones populares. Sin embargo, la experiencia en Bolivia y Estados Unidos, algunos de los muy pocos países, por cierto, que cuentan con mecanismos de designación de algunos de sus jueces mediante elecciones, demuestra que la elección popular no necesariamente garantiza la legitimidad de los jueces, porque para
juzgados o conservarlos, los jueces tienen que adoptar prácticas propias de los políticos, lo cual no mejora su grado de confianza ciudadana. Además, es importante recordar que los poderes políticos a menudo no gozan de mayor legitimidad que los jueces. En realidad, la reforma que se aprobó busca, yo diría, la captura política de las personas juzgadoras en el país y no se prevé ningún mecanismo para garantizar que lleguen a los cargos las personas más independientes o capacitadas. Y de hecho podemos recordar que la Declaratoria Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados expresó muy serias preocupaciones sobre la reforma por su potencial regresivo precisamente en cuanto a la independencia judicial. Por ello veo muy difícil que este aspecto de la reforma, las elecciones, puedan mejorar la legitimidad de los jueces. Y por otra parte, ocurrió de último momento en la reforma judicial es la figura de los jueces sin rostro. Y esta figura, para quienes no la conozcan, permite esconder la identidad de las personas juzgadoras en casos que tengan que ver con delincuencia organizada, con la idea de proteger a los jueces. Primero es importante decir que Amnistía Internacional documenta que cerca de 1.400 personas inocentes fueron injustamente encarceladas mediante el uso de esta figura en Perú en los años 90 y que el Estado peruano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de hecho, por el uso de esta figura, considerando que violaba los derechos procesales. Y en efecto, esta figura contraviene los estándares internacionales en materia de debido proceso basados en la publicidad y en el derecho de las personas a saber quiénes las van a juzgar. En suma, entonces, ¿cómo se pretende legitimar a los jueces si se esconden para hacer su trabajo y tomar sus resoluciones? ¿Y cómo se pretende legitimar el trabajo del Poder Judicial si se usa una figura que ha sido reconocida internacionalmente como contraria al debido proceso? Pero dicho esto, es importante decir que la legitimidad sí puede venir de otros mecanismos que no son el voto popular, ni el uso de esta figura, y que desafortunadamente no fueron contemplados en la propuesta de reforma judicial, tales como pues, la ampliación de los mecanismos de justicia abierta. A ver, recordemos que la justicia abierta se basa en tres pilares: la transparencia, la rendición de cuentas y la participación y colaboración ciudadana. Entonces, ¿cómo puede esta justicia abierta dar legitimidad a los poderes judiciales? Yo creo que, primero, la legitimidad puede venir de procesos de selección meritocráticos realizados con transparencia y participación ciudadana, como lo recomiendan, de hecho, los estándares internacionales. Esta participación ciudadana no se refiere a la elección por sufragio, sino a la posibilidad para la ciudadanía de, por ejemplo, opinar sobre las personas que aspiran a los cargos de juez, magistrado o ministro, o de observar los procesos de designación, como sucede en la actualidad en Querétaro, donde el Observatorio Ciudadano del Poder Judicial tiene la tarea de vigilar los procesos de designación de las personas juezas y ha permitido dar mayor certeza a esos procesos. Entonces, esto nos da un ejemplo de cómo justamente la justicia abierta puede ayudar a fortalecer la legitimidad de las personas juzgadoras. Ahora, otro momento, digamos, en que se puede fortalecer la legitimidad es, digamos, ex post, es decir, una vez nombrados los jueces, mediante mecanismos de rendición de cuentas que permitan a las personas conocer mejor el trabajo y evaluar el desempeño de las personas juzgadoras. ¿De qué manera? Pues un primer paso es, obviamente, mediante la publicación de sus sentencias. Algo que, pues, desde el colectivo lo justo es que sepas, varias organizaciones de la sociedad civil han empujado y se logró una reforma a la Ley General de Transparencia en 2020 que obligó a los poderes judiciales a publicar todas sus sentencias. Cuando son públicas las sentencias, se pueden analizar para
nepotismo, corrupción, o si justamente los jueces siguen sus criterios de manera consistente. De hecho, es algo que nos ha comentado una magistrada, la magistrada electoral a nivel federal, María Silva, que nos ha dicho que el hecho de que todas sus sentencias sean públicas para ella es una especie de escudo, porque de esta manera pues todos conocen sus sentencias, y si a alguien se le acercara para querer cambiar su criterio, podría decirle, yo no puedo porque todo el mundo podría verlo. Entonces es una especie de, digamos, manera de fortalecer la independencia judicial. Ahora, dicho esto, la publicación de sentencias solamente es un primer paso, porque necesitamos que estas sentencias sean en un lenguaje que las personas puedan entender, un lenguaje ciudadano. Y esto todavía, pues hay algo de trabajo para llegar a esto en los poderes judiciales en México. Otra manera en que los jueces pueden rendir cuentas es mediante la publicación de indicadores sobre su desempeño, como lo ha hecho, por ejemplo, un juez de la ciudad de Buenos Aires, Pablo Cruz Casas, en 2016, cuando abrió una cuenta de Twitter de su juzgado. Empezó a publicar no solamente el horario de sus audiencias y sus sentencias mismas, sino también que empezó a incluir algunos indicadores de desempeño, y se dio cuenta poco a poco que de hecho esos indicadores, al publicarlos, pues le empujaban a siempre mejorar su desempeño, algo bien interesante. También otra manera en que los poderes judiciales pueden justamente fortalecer su legitimidad es rindiendo cuentas sobre el uso de sus recursos, las visitas que se realizan en sus juzgados y tribunales. Ahí, por ejemplo, el Poder Judicial de Guanajuato publica los informes de sus visitas, algo que me parece muy interesante. O también publicando información sobre sus procesos disciplinarios, algo donde creo que allí hay todavía áreas de oportunidad en algunos poderes judiciales, donde la información que se publica no es suficiente y no da mucha certeza. Otra manera es creando observatorios ciudadanos, y ya mencioné el del Poder Judicial de Querétaro, pero el Poder Judicial del Estado de México también creó un observatorio ciudadano en favor de la justicia, y es importante reconocerlo. Y de hecho quisiera hacer un reconocimiento al magistrado Sodi y su equipo, porque siempre han sido muy abiertos a la colaboración con organizaciones de la sociedad civil. En varias ocasiones yo he tenido la posibilidad de proponer realizar actividades o investigaciones en conjunto con el Poder Judicial del Estado de México, y siempre he encontrado la puerta abierta. Y esto obviamente sí creo que es muy importante en términos de mejorar la legitimidad. Ahora, otra justificación para la reforma, se lo decía al inicio, es la democratización de la justicia. Desde la Fundación para la Justicia y el colectivo La Justicia que Queremos, pues coincidimos con quienes promueven la reforma en la necesidad de mejorar nuestra justicia para hacerla más eficiente y rápida, y que en ella se pueda ampliar el acceso a la misma. Pero, ¿de qué manera la reforma que se planteó mejora el acceso a la justicia para los mexicanos? Pues desafortunadamente en nada. Al contrario, la implementación, por ejemplo, de la elección de las personas juzgadoras mediante el voto popular, como se está planteando, hará que la justicia se vuelva todavía más lenta e ineficiente, dado que entre 2025 y 2027 las 6.500 personas juzgadoras del país serán removidas y sustituidas por personas elegidas, pero que probablemente no tendrán ninguna experiencia en la impartición de justicia. Esto va a implicar una parálisis importante de los juzgados por varios meses, por la curva de aprendizaje que tendrán que superar quienes lleguen a ocupar esas responsabilidades. Y además, la reforma también determinó que no se podrán dictar suspensiones a efectos generales en contra de normas jurídicas en juicios de amparo, lo cual limita seriamente el alcance del amparo a casos particulares, y entonces limita
hizo algo similar en Chile con bastante éxito. Podríamos inspirarnos de estas experiencias. Se puede buscar democratizar el amparo. Hace unos días escuchaba una jueza federal comentar que se podía acceder al amparo mediante audiencias y precisamente sin tener que tener a una persona litigante al lado, digamos. Esto sería interesante. Puede haber muchas otras ideas para democratizar el acceso al amparo. Y podría ser fortaleciendo las defensorías públicas o desarrollar todavía más los mecanismos alternativos para la solución de controversias. Para mí estos mecanismos no deberían ser alternativos, sino que tendrían que ser la regla antes de que se judicialice un asunto. También me parece que si queremos fortalecer y ampliar el acceso a la justicia, deberíamos garantizar digamos, un presupuesto mínimo, en particular para los poderes judiciales locales, que han sido, pues, muchas veces han tenido presupuestos insuficientes para dar un servicio de calidad. Yo sé que muchos hacen lo imposible, de todos modos, para tener el mejor servicio posible, pero se debería, creo que, fortalecer mucho los poderes judiciales locales en ese sentido. También apostar por la justicia digital, permitir que las personas puedan acceder, por ejemplo, a sus juicios y audiencias vía plataformas de videoconferencia para que no tengan que desplazarse. Eso también contribuiría a ampliar el acceso a la justicia. En fin, esas son algunas ideas. Donde quiero concluir es que propuestas hay muchas para atender las preocupaciones que justificaron la reforma judicial que estamos viviendo, pero desafortunadamente, como lo decía, no han sido contempladas. Pero yo creo que la justicia abierta es la solución a muchos de los problemas de los poderes judiciales el día de hoy, y ellos pueden buscar e implementar estas y otras acciones que seguramente mis compañeros van a comentar y van allá pues les va a comentar por eso lo mencioné, pero es una gran iniciativa que ha implementado de las caravanas para la justicia cotidiana. Entonces hay muchas propuestas y muchas cosas que se pueden hacer, sí, para mejorar la legitimidad y ampliar el acceso a la justicia en México. Lo dejaré aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lorenz. Quisiera decirles a todos que, bueno, la doctora Lorenz, nos hubiera gustado tenerla aquí entre nosotros el día de hoy, porque es amiga y es amiga del Poder Judicial. Con ella hemos trabajado, como bien refería, temas de justicia abierta, como lo es la métrica que emite México Evalúa, con los observatorios ciudadanos en favor de la justicia del Estado de México, y particularmente también en el proyecto para la emisión de sentencias en lenguaje ciudadano. Entonces, muchas gracias, Lorenz, te agradecemos, y como lo he dicho en otros foros aquí, a Lorenz no se le quiere, más que nunca se le quiere, igual que siempre en el Estado de México y particularmente en el Poder Judicial. Bueno, vamos a continuar. Me voy a permitir presentar el maestro Iván Barrera. Iván Barrera es maestro en Derecho por la Escuela Libre de Derecho, es mediador certificado del Poder Judicial del Estado de México, cuenta con diplomados en Estrategia de Cabildeos y Procesos Legislativos por la Universidad Iberoamericana, así como en Técnica Legislativa por la Universidad Panamericana. En su experiencia profesional se ha desempeñado como director general adjunto de enlace con el Gobierno Federal y Sociedad Civil de la Secretaría de Gobernación, en la Cámara de Diputados como asesor legislativo, en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal como consultor general jurídico y como secretario técnico de Coordinación y Gestión Interinstitucional. Fue subsecretario de Justicia en la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos del Estado de México. Ha participado en distintos paneles y ponencias en materia de justicia cotidiana, justicia alternativa, mejora regulatoria, justicia cívica y acceso a la justicia. Forma parte de la Red Internacional de Justicia Abierta, conocida por las siglas RIJA, y fungió como enlace del Gobierno del Estado de México en el Open Government Partnership. Actualmente es socio fundador del primer centro privado de mediación en la entidad,
Projusticia, certificado por el Poder Judicial de la entidad. Adelante, mi querido Iván. Muchas gracias. Gracias, es un placer estar aquí nuevamente con ustedes. La verdad es que el Poder Judicial siempre ha sido mi segundo hogar y agradecerte, estimado amigo, la invitación y por supuesto al doctor Sodi por esta iniciativa que además nos pone en contexto, nos permite intercambiar experiencias, buenas prácticas a nivel internacional y también compartir un poco de lo que el Estado de México ha hecho y que además se han hecho grandes cosas. Pues miren, iniciaría mi intervención platicándoles quizá algunos de los retos que tenemos propiamente en el Estado de México para poder hablar de justicia abierta, poder hablar de Estado abierto, de gobierno abierto. Ya nos lo platicaba el primer expositor, el doctor Víctor nos hizo favor de ponernos en un contexto global, qué es lo que se ha hecho en el mundo y qué es lo que ha hecho México a partir de la Alianza por el Gobierno Abierto, de la cual formamos parte en 2011. Yo les quiero comentar que para nosotros, los ciudadanos, hablar de gobierno abierto es hablar de muchas cosas y de nada a veces al mismo tiempo. Cuando hablamos de gobierno abierto, regularmente pensamos que las instituciones tienen la obligación de tener todos los datos disponibles para nosotros, poderlos consultar, poderlos manipular y poder acceder a ellos. Y cuando hablamos de gobierno, regularmente a veces pensamos más en el poder ejecutivo que en los poderes judiciales. Cuando hablamos de justicia abierta, en muchas ocasiones nos limitamos un poco a pensar justo en esta parte que se ha venido mencionando acerca de la justicia digital. Y fíjense, para mí ha sido muy reconfortante saber que en México y particularmente en el Estado de México hemos venido avanzando en temas de acceso a la justicia, sobre todo en acceso a la justicia cotidiana, la justicia del día a día. Quisiera que cuando platiquemos nosotros acerca de la justicia abierta, no perdamos de vista también el concepto de la justicia cotidiana. La justicia cotidiana entendida como aquella justicia del día a día, aquella justicia más cercana a las personas, aquella justicia que en muchas ocasiones no solamente se refiere a los poderes judiciales, sino también la que emiten las autoridades administrativas. Muchas de las ocasiones nosotros nos enfrentamos con problemas vecinales, con problemas de tránsito y la autoridad que está ahí para resolver este tipo de conflictos regularmente es la autoridad de primer contacto, la autoridad administrativa que también al mismo tiempo imparte justicia, administra justicia, brinda la oportunidad para establecer algún mecanismo de diálogo con las autoridades y con nuestras otras partes para poder llegar a algún acuerdo. Cuando hablamos nosotros de justicia abierta, está enfocado no solamente a los tribunales, sino también a la parte que le corresponde a otras autoridades, las administrativas, los ministerios públicos, las fiscalías. ¿Qué es entonces la justicia abierta? Yo les diría que la justicia abierta es de manera global la participación de todas las autoridades que intervienen en el día a día, en la justicia cotidiana y que nos permiten a nosotros acceder a información valiosa, a información participativa para poder conocer qué es lo que están haciendo las distintas autoridades. Y por supuesto hoy vamos a enfocar nuestra conversación a lo que hacen los poderes judiciales. En el Estado de México, en el año 2020, por primera vez se hizo la petición por parte del Ejecutivo para formar parte de la Alianza por el Gobierno Abierto, la OGP. ¿Qué fue lo que sucedió? El Estado de México participó junto con otras 50 gobiernos subnacionales para poder formar parte por primera vez de la OGP y poder crear el primer plan de acción local de gobierno abierto. Fuimos aceptados a partir de las propuestas que se trabajaron de manera conjunta entre el Poder Judicial, el organismo garante en materia de protección de datos en el Estado de México, que es el Infoem, y por supuesto el Poder Ejecutivo. De manera colaborativa se creó un primer plan de acción local de gobierno abierto que entró en marcha en 2021 y a partir de este plan de acción local de gobierno abierto se crearon distintos compromisos. ¿Qué compromisos asumió el Poder Judicial? Naturalmente trabajar en la transparencia, en la posibilidad de crear datos abiertos y lo más importante en ir trabajando en un esquema de justicia abierta que permitiera que los ciudadanos conocieran el quehacer del día a día de los poderes judiciales. Hoy veo muchos jóvenes aquí reunidos y eso me da mucho gusto porque son ustedes justamente los que promueven, los que incentivan el que haya cambios de transformación profundos en las instituciones. No podría hoy entenderse el quehacer gubernamental, el quehacer de los poderes judiciales, si no viniera detrás
esta voluntad y este entusiasmo siempre de los jóvenes de tratar de hacer las cosas de manera diferente. Quiero compartirles, yo tengo 2 bebés en casa, mi hija que tiene 23 años y mi hijo 20, y que ninguno de los dos es abogado. Uno estudió cine y ella comunicación. Y cada vez que hablamos en casa acerca de la justicia, cada vez que hablamos acerca del quehacer gubernamental, regularmente siempre hay una crítica por parte de ellos de lo que no se ha hecho. Yo llevaba 20 años trabajando de manera ininterrumpida en gobierno y siempre me he dado cuenta que la mayor parte de las cosas que nosotros pretendemos innovar, los chavos ya las venían pensando desde hace 2 o 3 años atrás, o bien ellos ya tenían esta inquietud de que lo que nosotros estamos proponiendo como algo muy novedoso, prácticamente me dicen, papá, pues es que si hoy creas tu página de internet, ya nadie consulta las páginas de internet cuando ya tienes más bien redes sociales y hay una forma mucho más novedosa de acceder a la información. La forma en como hoy transmitimos la información desde el sector de gobierno, desde los poderes judiciales, tiene que ir varios pasos adelante, pero no podría entenderse si no es por la pujante iniciativa y por la pujante voluntad de los jóvenes que son quienes son ustedes quienes nos ponen el estándar más alto para poder transformar la forma en como nosotros brindamos la información. Hace unos minutos, antes de que iniciara este foro, tenía la oportunidad de platicar de manera muy breve con algunos colegas y hablábamos acerca de la importancia que va a revestir ya la inteligencia artificial en el quehacer cotidiano, en el quehacer de la resolución de las controversias, pero también la importancia que va a tener hoy la inteligencia artificial para comparar sentencias, para poder resumir información, para hacer de las sentencias y de las resoluciones de carácter jurisdiccional en un lenguaje claro, sencillo y amigable. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado con a veces frases que nos queremos ver muy elocuentes nosotros los abogados y resulta que los ciudadanos no nos entienden un carajo? Cuando yo platico con mis hijos acerca del quehacer del día a día, la verdad es que más allá de que les genere interés, los termino aburriendo, porque en realidad ellos quieren que la información sea muy cortita. La mayor parte de la forma en cómo nos comunicamos hoy es con el celular y regularmente cuando leemos información leemos encabezados. No nos interesa a veces profundizar más en la información. Y tenemos la idea, desde este lado, en mi experiencia en gobierno, que dar mucha información, entonces es transparentar completamente la información. Dar muchos detalles significa, de alguna manera, poner en contexto todo lo que ha sucedido. Creo que los puntos estratégicos, el punto al que tendremos nosotros que ir apuntando en temas de justicia abierta o de gobierno abierto, tiene que ser eficientes, ser eficaces en el momento en que comunicamos las cosas. Mi hijo vive en la Ciudad de México con motivo de la universidad, les comentaba que estudia cine y la forma en cómo nos comunicamos regularmente siempre es un WhatsApp y aunque yo trato de hacerle un cuestionario casi todos los días, cómo te va, cómo va a estar tu día, qué vas a hacer, sus respuestas siempre terminan en una sílaba o realmente es un sí, no, te aviso y no lo saco de ahí. Y este fin de semana tuvimos esta conversación porque le dije, es que no me comentaste este tema. Regresa a la conversación y me pone, aquí te dije sí, y aquí te dije no, y aquí te dije sí. Y eso nos habla acerca de la importancia de la efectiva comunicación, qué es lo que hoy estamos transmitiendo y cómo lo vamos a transmitir. No estamos muy alejados de los poderes judiciales de las conversaciones del día a día. ¿Cómo queremos la información y cómo la podemos transmitir para que sea entendible y para que generemos en la audiencia este interés para buscar más información? Ustedes entran a cualquier página de gobierno y yo les aseguro que si tratan de encontrar algo muy en particular les va a llevar horas y se van a aburrir y lo van a dejar. Pero si quieren encontrar algo muy práctico, abran TikTok, pongan cualquier palabra y ya hay alguien que ya está transmitiendo esta información. Yo lo hice ayer en la noche, busqué en TikTok quién hablaba de justicia abierta y me encontré con varios TikToks. En uno de ellos incluso vi a mi amigo Peter Sharp participando justo en uno de estos donde lo sube una colega. ¿Y qué es entonces la forma en cómo estamos comunicando hoy? La forma más eficaz de poder hacer que la audiencia capte nuestra atención es ser más ejecutivos, es decir más con menos. Hoy yo lo que les diría, ¿qué estamos hablando cuando hablamos de justicia abierta? Tenemos que ir pensando en ser más eficientes en la forma en cómo comunicamos. Cómo podemos llegar a los jóvenes para que se interesen en las decisiones de política pública y también hay política pública judicial.
Ya lo comentaban en la intervención anterior y lo decía hoy Laurence, la justicia itinerante, la justicia digital son dos modelos muy eficientes que debemos de apostarle para poder llegar a donde más se requiere. Tenemos la fortuna, los que estamos en este auditorio, prácticamente de tener todos un celular. O levante la mano, ¿quién no tiene hoy un celular? ¿Quién no tiene hoy la posibilidad de acceder a datos? Prácticamente todo, pero cuando esta pregunta me la hicieron a mí hace 15 años en la universidad y nos preguntaban ¿quién tiene celular? Pues mis amigos y yo decíamos, pues los ricos. ¿Quién tiene acceso a datos? Pues los que pueden pagar un plan. Yo todavía me acuerdo parado en el tránsito y teníamos que comprar nuestras tarjetas de Telcel para poderle poner datos a nuestro celular y podernos comunicar. Hoy ustedes llegan aquí, se encuentran una red abierta, es suficiente para que se empiecen a comunicar. Hoy ustedes al mismo tiempo que me están escuchando, están viendo su celular y están viendo el TikTok de moda y están revisando cuál es el hashtag del momento y están al mismo tiempo compartiendo información. Eso, amigas y amigos, eso es apertura de datos. Y esto se traduce también y debería traducirse en que las autoridades entendamos que si queremos llegar a ustedes y queremos transmitir de una manera más eficaz el quehacer de gobierno y el quehacer de los poderes judiciales, tenemos que ser muy eficientes y muy selectivos en la información para transmitirla de manera clara, correcta y de manera muy puntual. La forma en cómo nos comunicamos en el día a día determina de muchas maneras las decisiones que vamos a tomar el día de mañana. Yo los invitaría a que reflexionemos sobre qué queremos de México y qué queremos del Estado de México en los futuros años. Tenemos retos bien importantes en puerta. La armonización de las constituciones locales y la puesta en marcha de la transformación de los poderes judiciales, la muy próxima discusión y posiblemente aprobación de la reforma constitucional que va a suprimir distintos órganos autónomos y el reto que nos vamos a tener que enfrentar con esta simplificación administrativa. Pero yo les diría que a pesar de todo eso, lo más importante es qué hacemos nosotros, ustedes, yo ya no, ustedes como jóvenes, para ponernos un estándar mucho más elevado para que la transparencia, la protección de datos, pero sobre todo la justicia abierta esté a su alcance. Y por supuesto nosotros tenemos que estar a la altura, tratar de hacer más eficiente el quehacer judicial, el quehacer gubernamental e involucrarlos a ustedes en las decisiones de política pública judicial. Con esto terminaría invitándolos un poco a que ayuden a sus propias autoridades, ayuden al Poder Judicial del Estado de México y a los poderes judiciales en general a crear mecanismos mucho más innovadores para poder transmitir la información. Somos nosotros los que hemos tenido la enorme responsabilidad y esta bendición de trabajar en gobierno, de poder recibir de ustedes información valiosa para poder transmitir qué es lo que queremos en el día a día. La justicia abierta, esto me gustaría que se lo llevaran en esta reflexión de estos 2 días, tiene que verse necesariamente como la posibilidad de que ustedes puedan acceder a información que sea útil, que sea confiable, que sea entendible, en lenguaje claro, pero que la puedan utilizar ustedes el día de mañana en su quehacer, en la investigación, en la docencia, como estudiantes, como padres de familia, como especialistas, como servidores públicos. Entonces, sin más, ese es el gran reto que tenemos nosotros, pero el gran reto yo les diría es de ustedes. Pónganle un estándar cada vez más alto a sus autoridades. Muchas gracias. Muchas gracias mi querido Iván. Yo quisiera aprovechar el momento para agradecer el apoyo del doctor Ricardo Sodi Cuéllar, presidente del Poder Judicial del Estado de México, del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, de la consejera maestra Cristel Yonen Poza Serrano, pero particularmente también de todos los compañeros integrantes de la Unidad de Transparencia. No los menciono a todos, ¿no? Para no omitir a ninguno, pero bueno, muchas gracias. Porque bueno, se dice fácil el realizar este tipo de eventos, pero llevan muchos meses de organización. Y también quisiera agradecer a todas las instituciones, asociaciones, ONGs que se dan cita, entes gubernamentales, porque platicábamos hace un instante con Fede Guzmán Tamayo de que precisamente esa participación y colaboración se da a través del diálogo y particularmente, ¿no?, al Poder Judicial nos hace sentir acompañados en este proceso. Han sido días aciagos, como ustedes bien saben, pero bueno, sé que si estamos juntos vamos a triunfar. Bueno,
Me voy a permitir presentar a nuestro otro ponente, Federico Guzmán Tamayo. Él es abogado por la Universidad Autónoma del Estado de México, se ha desempeñado en el servicio público privado con más de 35 años de experiencia profesional, ha sido asesor legislativo, comisionado del Instituto de Transparencia del Estado de México, del Infoem, y también ha sido exsecretario del Sistema Nacional de Transparencia de nuestro país. Entonces, pues adelante, mi querido Fede. Desde luego, claro. Gracias al Poder Judicial por habernos invitado a este diálogo y a este espacio entre amigos. Agradecer por supuesto a Lanrams, a Iván, aquí que formamos parte del panel, y vengo, digamos, muy emocionado de poder participar como mexiquense en este espacio. Hay mucho que decir, por supuesto, sobre el tema de justicia abierta, y la primera pregunta obligada sería decirnos qué significa o de qué estamos hablando cuando hablamos de justicia abierta, gobierno abierto, Estado abierto. Justicia abierta, como bien lo señala el nombre, pues significa abrir, significa descubrir o hacer patente o abrir la puerta, ¿sí? Esa apertura es dejar ver lo que se encuentra oculto, es abrir la puerta. En eso consiste la justicia abierta y, por supuesto, se trata de que las entidades públicas se conecten más con el ciudadano. Por supuesto que ha habido una reforma que bien Laurencia ha referido. Yo sugeriría, si me lo permiten, referirme a ella al final de mi exposición, para no perder de vista, cuando yo vine aquí me invitaron, todavía no sucedía la reforma, y traíamos obviamente nuestras propuestas sobre justicia abierta, que además me da mucho gusto coincidir con mis antecesores sobre lo que acaban de decir. Bueno, pues la justicia abierta no es un recetario, digamos, cerrado de propuestas, solamente son reflexiones que surgen desde el espacio de la experiencia personal y colectiva. Y hay que decirlo, las organizaciones civiles han sido grandes impulsoras de estas reflexiones sobre justicia abierta, que la han construido desde el ámbito nacional, pero también internacional. Y la justicia abierta particularmente tiene 4 pilares fundamentales, no son los únicos. Ya hablamos bien aquí sobre el tema de la transparencia y acceso a la información para saber. Participación social para formar parte de las decisiones. Colaboración para contribuir y el uso de las tecnologías y de la información, como bien lo señaló Iván, porque es una nueva manera de comunicarnos. Nos alcanzó la tecnología y la inteligencia artificial, ¿sí? En el tema de la transparencia, simple y sencillamente es muy sencillo, es permitir y respetar el derecho de acceso a la información. Es permitir y poner a disposición de la sociedad lo que en México tenemos como una gran ventaja, hay que decirlo. Tenemos una ley general de transparencia, una ley general de datos, una ley general de archivos, y me da mucho gusto ver aquí a Claudia. Una legislación y instituciones que son referente internacional. Y en ese sentido tenemos legislación que nos hablan de obligaciones de transparencia, que nos hablan de transparencia proactiva, es decir, ir más allá de las obligaciones que dice la ley. ¿Y esto qué implica? Implica conocer cómo resuelve un juez. Y fue Laurencia y su colectivo lo que permitió en una determinación de un juicio de amparo que fuera de todas las sentencias y no solamente de las relevantes. Después hizo reforma. ¡Qué bueno! Conocer, y como diría también Fátima Gamboa, ¿para qué queremos conocer las sentencias? Pues para poder ver, entender y comprender cómo resolvió el Poder Judicial, si es o no congruente, para saber si se está aplicando o no perspectiva de género, para saber si el juzgador
está eliminando estereotipos al momento de resolver en relación a un tema, por ejemplo, de violencia contra la mujer. Por eso queremos conocer las sentencias, no solamente las relevantes, todas. Y un punto importante es que nos permitiría el tema de la transparencia, no solamente conocer las sentencias, sino, como se señaló, cuánto y cómo se aplican los recursos públicos, saber cómo se aplica la carrera judicial, saber el tema de las remuneraciones y cómo se entrega un contrato o por qué se le dio a tal o cual en proveedor. Para eso queremos la transparencia judicial, y no nada más la judicial, sino del legislativo y del ejecutivo. ¿Sí? En México tenemos un gran avance, hay que decirlo. La desaparición, eliminación de órganos constitucionales autónomos, como el INAI, como los órganos locales, implicaría un retroceso. Desde mi perspectiva, sería violentar el principio de progresividad que está en la Constitución. Ni un paso atrás a lo ya ganado. No podemos decir que a partir de ahora me tocará, bueno, si no me negaron la información, me voy al propio comité, que es sujeto obligado, que es juez y parte, y si me llegan a negar la información, me voy al amparo. No es tan fácil presentar el amparo. Entonces hay que tener mucho cuidado en esa parte. En el tema, como bien se señalaba, hay varias maneras, digamos, en que se puede dar esa colaboración y esa participación por parte de la sociedad. Y citaré algunos, me da mucho gusto porque vamos a coincidir con lo ya expuesto con nuestros antecesores. Yo diría, queremos mayor participación. Hay otros temas más allá de la elección popular que pues me referiré al final. Reflexionemos la conveniencia de los juicios por jurados, por ejemplo. Queremos mayor apertura, juicios por jurados, como los vemos en la tele, en la ley y el orden, como los vemos en el sistema inglés, donde sean los propios ciudadanos, nuestros conciudadanos, poniéndose de acuerdo si se acredita el hecho y si es responsable o no una persona en materia penal. Esto sin duda permite que haya una democratización más directa del ciudadano participando en la decisión judicial y se delega o se comparte el tema judicial con los ciudadanos. Otro, como ya se dijo, no me detendré mucho, en el tema de mecanismos alternativos de solución de controversias, entre los que se encuentra la mediación, la negociación, la conciliación, el arbitraje, las juntas restaurativas, donde es el ciudadano, obviamente bajo la dirección de uno de ellos, por supuesto, para resolver un conflicto, una controversia. Es el propio ciudadano resolviendo la controversia que se ve en un convenio. Ahí quedan las reglas y en caso de incumplimiento entonces entra el Poder Judicial, que es una especie de cosa juzgada, que no es más que una especie de sentencia, a efecto de que se le dé debido cumplimiento. Está el tema de garantizar la máxima publicidad de las audiencias en estos juicios de oralidad y juicios adversariales. Hay que decirlo, no se está cumpliendo con las audiencias públicas en muchos de los juzgados. Cumplirlo significa algo. No hay una interacción con el ciudadano, pero el ciudadano está siendo testigo de lo que está ocurriendo en esas audiencias. Por eso queríamos que fueran orales, por eso queríamos que hubiera publicidad de las audiencias. Eso es justicia abierta. Y a mí me consta que siempre el pretexto del juzgador, muchas de las veces, vamos a cerrar la audiencia, nada más nosotros. Eso es atentatorio contra este principio de oralidad y de publicidad. Tenemos que abrir las audiencias. La realización de audiencias públicas, como bien dijo Laurence. Hay audiencias públicas que, por ejemplo, en el caso de la Suprema Corte, ha mandado y hay hasta un acuerdo para citar a los involucrados para resolver temas que son de relevancia de relevancia social. El caso, por ejemplo, de la despenalización del aborto. La Corte dijo, traigamos aquí y vamos a platicar con quienes traen y cómo piensan sobre el tema. Y se pudieron realizar audiencias y se escucharon a más de 80 expositores sobre cómo pensaban. Eso es justicia abierta, hablar con la sociedad. Impulsar y asegurar un sistema de justicia para usos y costumbres. Tenemos un artículo constitucional que hay que confiar en las comunidades indígenas, hablando desde la perspectiva intercultural y resolviendo sus conflictos. Dejemos de tenerle miedo a la justicia indígena.
Lo hicimos hace mucho tiempo con el movimiento zapatista y no se ha vuelto una realidad en muchas de las veces. Eso es participación social y colaboración con el Poder Judicial. Está el tema del amicus curiae, que a nivel internacional funciona muy bien. ¿Qué es el amicus curiae? Para que empecemos a hablar del lenguaje comprensivo. El amigo del tribunal. Son personas, particularmente desde la inteligencia social, porque el juez sabe, pero no sabe lo que sabe todo el mundo. Y créanme, yo he hablado con colectivos, por ejemplo, de las madres desaparecidas, y es otro lenguaje, y es otro el sentimiento. Es importante abrir ese tema, y el amicus curiae lo que permite es que alguien pueda, con su opinión, compartir sus razonamientos, sus visiones con el juzgador, para que tome la decisión. Eso es justicia abierta. Y obviamente el tema del amicus curiae, pues es una democracia deliberativa que me parece que sí es un tema que democratiza el tema de la actuación judicial. Estamos el tema de la evaluación del desempeño y coincido con Laurence en la necesidad de establecer observatorios judiciales. Que a mí me evalúen un grupo de ciudadanos si estoy actuando bien, más allá de la Auditoría Superior de la Federación. Y por cierto, un comercial, si queremos democratizar, democraticemos el tema del nombramiento del auditor y de otros cargos y de otros puestos. Sí es cierto que se quiere democratizar el sistema, no solamente el judicial. Otro tema me parece importante, el de ¿por qué no seminarios académicos y sociales de análisis de sentencias? Que una vez que resuelve un juez, ¿por qué no vamos a analizar una sentencia? Vamos a analizar una determinación entre académicos, etcétera, a ver cómo se resolvió. Otro tema que me parece importante es que es muy importante y además es parte de mi preocupación. Necesitamos mantener la coordinación y la colaboración del Sistema Universal de Derechos Humanos. Necesitamos seguir teniendo un diálogo permanente con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con sus comités o sus órganos de tratado. Desde la reforma del 2011 quedó muy claro, la Constitución no solamente está en un documento escrito que nosotros vamos y compramos en la porrúa. La Constitución también está en los tratados. Y eso no significa que se estableció, como bien lo dijo la Corte en su momento, un diálogo de coordinación y colaboración entre el sistema nacional y el sistema internacional o interamericano. Un diálogo entre la Corte y la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero un diálogo ¿para qué? Para intensificar las obligaciones de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos. Que la soberanía nacional no se convierta en un pretexto para violentar derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales. Se requiere impulsar un lenguaje sencillo, claro y comprensible. Somos demasiado rebuscados para hablar, como juristas, como operadores de la justicia. ¿Qué implica? Que a veces cuando no se comprende, el lenguaje se convierte en una barrera y desdibuja la relación con el que estás hablando. Lo decía muy bien Iván. A mí me cuesta mucho trabajo hablar con mis hijos jóvenes, pero porque ha cambiado la manera de comunicarse. Somos nosotros los que debemos de cambiar. Un lenguaje no solamente sencillo y claro, comprensible, para saber cómo resolvió el juez y por qué resolvió y entenderlo. Creo que eso es muy importante y es un lenguaje no solamente en los escritos ni en las demandas, sino en las audiencias y en cualquier comunicación que hagan los poderes judiciales. La necesidad también, lo tengo que decir, que a lo mejor ustedes como abogados, los que están aquí presentes, varios de los alumnos, el de considerar el contexto al momento de resolver. ¿Qué significa eso? Pues la Corte Interamericana dice, tenemos que considerar el contexto para resolver. No lo resuelve solo el juzgador, sino que hay un tema de coordinación y colaboración con antropólogos, psicólogos, sociólogos, para que le digan y pueda comprender a veces que cuando hay violación de derechos humanos es un tema estructural del tejido social,
donde a veces el juzgador con sus determinaciones no solamente resolver el caso de la víctima y de sus familias, sino tratar de hacer sentencias transformadoras para que el tejido social cambie. Pongo un ejemplo. Cuando fue el caso de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, no solamente dijo, repárese el daño, pónganle un psicólogo a las víctimas y denle su compensación, su indemnización. No. Llegó a decir cosas como las de una disculpa pública. Cambien los protocolos de actuación en el tema de desaparición. Pongan un tema relacionado con un monumento en memoria de las mujeres víctimas y protocolos para eliminar los estereotipos. Es un cambio de transformación social. Eso es ver el contexto y no lo hace solo el juzgador. Otro tema que me parece importante es el del uso de las tecnologías de la información como parte de sus ejes, y para eso se ha señalado con la necesidad de ir transitando el día de mañana a lo que hoy se denomina justicia digital. Y viene en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Necesitamos empezar a hacer uso de las tecnologías, de la inteligencia artificial y empezar a acostumbrarnos a lenguajes, como lo hacen los jóvenes, de expediente electrónico, procedimientos en línea, audiencias a través de videoconferencias, siempre con el cuidado de que la inteligencia artificial, si bien ayuda, no puede sustituir la inteligencia, el conocimiento y sobre todo la sensibilidad del juzgador. Hay un límite en el tema de la inteligencia artificial. Y obviamente hasta aquí dejaré el tema de las tecnologías y me referiré muy rápido, si me lo permite, al tema de pues una pregunta obligada que dejé al final y solamente son expresiones personales desde mi visión y puedo estar equivocado. ¿La elección popular de los juzgadores contribuye al propósito de la justicia abierta? Sobre esto ha habido argumentos a favor y en contra, por supuesto. La primera que también habrá que decir es: ¿el sistema actual de nombramiento de los juzgadores es perfecto? Pues no es perfecto, pero creo que lo que hoy se plantea puede ser un tema, digamos, de retroceso desde mi óptica, particularmente porque parecería que sí se le deja al ciudadano la elección de los juzgadores. Parecería que se le deja la elección a los juzgadores. Y yo diría, bueno, si se dejara una elección de veras de los ciudadanos, pues claro que cumple con el tema de justicia abierta. Pero yo no sé, y a mí me da la impresión, porque tampoco México ni Latinoamérica nos hemos caracterizado por ser muy demócratas, realmente hay que decirlo, hemos tenido otro tipo de antecedentes, donde parecería, por el método, porque no es que se oponga uno al tema de la participación ciudadana o del voto popular, sino en el mecanismo o método que se establece. Y el mecanismo o método que se establece parece dejar la decisión en las élites partidistas, particularmente el de las mayorías, quienes definirán quiénes sí, quiénes no serán candidatos, quiénes sí, quiénes no van a la reelección. Se trata entonces de una propuesta contraria a lo que se quería. No es una elección directa de la sociedad, sino de las élites partidistas. Se enmarca en la influencia político-partidización de los candidatos y, por supuesto, de que vaya a salir seleccionado en la tómbola, ¿no? Usted ya conoce el procedimiento, propone el ejecutivo, el legislativo, el judicial, se lo reparten en una tercera parte cada quien, más o menos, ¿verdad? Y después ya hacen una depuración, después de la depuración, tómbola. Y todavía hay que esperar si todavía estos tres poderes, cuando se los regresan, si están de acuerdo, porque dice se aprobará. Y en ese sentido parece que hay una captura del Poder Judicial, comprometiendo la imparcialidad y la independencia del Poder Judicial. Y parece que se elige entre opciones prefabricadas, desde el Ejecutivo y desde el Judicial. Con un tema que antes no tenían, antes elegían ministros y magistrados. Ahora van a elegir hasta los jueces. Y yo creo que también se abre la puerta a que se priorice popularidad,
a corto plazo, basados en las encuestas, de lo que más o menos creo que puede hacerse un candidato, más que privilegiar el tema del respeto a la constitucionalidad y a la legalidad. Se abre la puerta tal vez a la retórica demagógica y, ¿por qué no decirlo?, del juzgador populista, que puede existir y eventualmente puede darse. Me parece que el nuevo esquema, me parece a mí, que puede ser un retroceso. Habrá que ver si todavía hay candados en que se pueda cerrar. Simple y sencillamente cerrar diciendo que la independencia judicial es un componente clave, no solamente en la estructura del Estado, es un instrumento clave en la protección de los derechos humanos. Eso es lo que está en el centro del debate. Se requiere separación de poderes, como bien decía la Constitución francesa en su momento, donde no están garantizados los derechos humanos y la división de poderes, carece de Constitución. Y el Poder Judicial, no hay que olvidar que tiene, para hermanos a nivel federal, 2 cachuchas. El Poder Judicial desempeña funciones ordinarias, mercantil, civil, administrativo, pero tiene una cachucha fundamental: ser tribunal constitucional. Y la Corte era tribunal y es tribunal constitucional. ¿Para qué queremos un tribunal constitucional? Sí, para cuando hay problemas entre poderes en el tema de la estructura, pero particularmente cuando hay una violación a un tema de derecho humano, para que a través del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad, la controversia constitucional, se pueda, digamos, defender estos derechos. Y concluyo simple y sencillamente diciendo lo que decía muy bien Laurens. Creo que de repente esta cortina que se nos vislumbró sobre el nombramiento y la elección, no nos dimos cuenta que hubo efectos en materia de suspensión de leyes, ¿no? En el tema de que ya frente a la controversia no procede la suspensión de leyes. Ya hay leyes que son aplicativas, es decir, que desde que se publica tiene efectos sobre violación de derechos humanos. Lo que nos están diciendo es que ya no habrá posibilidad, que ya empezaba a interpretarlo la Corte, de poder suspender esta ley, inclusive en acciones de inconstitucionalidad. Ahorita no suspenda, ya después vemos, y si vas a tardarte 4 o 5 años, mientras la violación de derechos humanos ya queda. Esto es como el entambado, ¿verdad? Primero captúralo, mételo al bote y otro día averiguamos. Creo que ese tiene un efecto igual en el tema de los jueces sin rostros, que ya muy bien explicó Laurens, ¿no? Y además también se generó algún tema sobre los efectos generales que pueda tener el juicio de amparo. Y hay que tener cuidado, porque la interpretación te puede llevar a que ni eso. Entonces, me parece a ustedes, quienes están aquí en el Poder Judicial, escuché que varios son estudiantes, que más allá de la reforma estará la posibilidad de cada uno, el compromiso de la autodeterminación de cada uno con la Constitución, con los derechos humanos y con las leyes. Porque es en el crisol del fuego donde se purifica el oro. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, mi estimado Federico Guzmán Tamayo. Me informan que por motivos de tiempo ya no habrá oportunidad, mejor dicho, de que exista una interlocución de preguntas y respuestas. Sin embargo, pues bueno, nuestros ponentes van a estar presentes aquí. Laurens, que está en vía remota, ya en su presentación nos dejó su dirección electrónica para que puedan hacer llegar sus preguntas, sus cuestionamientos. Yo les recomendaría ampliamente que, si pueden abordar a nuestros ponentes en los pasillos de esta aula magna, lo pueden hacer sin ningún problema, y si no, pues bueno, también a través de nuestros compañeros de logística, que les puedan pasar una papeleta con su dirección electrónica, de tal suerte que nuestros ponentes puedan responderles en tiempo y forma. Muchas gracias. Muchas gracias por su aportación a este foro. Y yo les voy a solicitar, sean tan amables de ponerse de pie. Y bueno, ya que el coordinador general de la Unidad de Transparencia del Poder Judicial del Estado de México, maestro José Edgar Marín Pérez, hace entrega
de un obsequio y un reconocimiento muy merecido a nuestros ponentes. Recibe el maestro Federico Guzmán Tamayo, a quien le damos un fuerte aplauso, por favor. De la misma manera recibe el maestro Arturo Iván Barrera Pineda, quien le damos también un aplauso fuerte. Y ahí está el reconocimiento también que se le hace llegar a la doctora Laures Pantín, que hizo su aportación. Muchas gracias, doctora, su aportación por vía virtual. Y obviamente pues también se le entrega este merecido reconocimiento a el maestro José Edgar Marín Pérez por fungir como moderador de este panel. Sean tan amables de tomar asiento, por favor. Gracias. A un minuto aproximadamente de dar inicio con la siguiente actividad.